¿cuáles fueron los 10 mejores emperadores romanos de todos los tiempos? Esta es ciertamente una pregunta que todo fanático de la historia romana se hace a menudo. Desde el primer emperador Augusto hasta el último emperador Constantino XI, hubo tantos grandes emperadores que salvaron al Imperio Romano una y otra vez del borde de la destrucción. Tenemos muchos famosos que todos conocen, pero también tenemos subestimados, los menospreciados, que de alguna manera han sido olvidados por la historia y que merecen mucho reconocimiento por sus increíbles hazañas. Entonces, ¿quiénes son los 10 emperadores romanos más destacados de la historia? Antes de empezar, debo señalar que esta lista sobre los emperadores romanos es muy subjetiva, y no hay un método totalmente racional y objetivo para clasificarlos. Siempre habrá cierto sesgo involucrado, porque nunca valoraremos las cosas exactamente de la misma manera. Al observar a ciertos emperadores, tomé en cuenta sus contribuciones al Imperio Romano y su legado, así como su impacto en el mundo romano. Así, un emperador que reinó poco tiempo pero impactó mucho, estaría más arriba en la lista que uno que reinó mucho pero no hizo nada notable, o incluso dañó el Imperio Romano. Entonces, comencemos. Ahora esto es una sorpresa. ¿Por qué estaría Valentiniano I en la lista? ¿No era acaso un bruto famoso por sus arranques de ira? Si creemos en los relatos actuales, lo que siempre es un gran supuesto, él definitivamente tenía un temperamento. Sin embargo, compensó esa deficiencia con sus campañas muy exitosas donde el Imperio Romano Occidental se mostraría desde su lado más fuerte por una de las últimas veces. Hizo campaña con éxito contra los alemanes que habían invadido la Galia en 365 y los expulsó de vuelta al Rin. También derrotó a los sajones en el norte de la Galia e invadió a los Quadi y Sármatas en Ilírico. Posiblemente fue el último emperador en hacer campaña incluso en Alemania, en territorio de los Alemanni y Quadi, y restauró muchas de las antiguas fortificaciones fronterizas, e incluso construyó nuevas, incluso en territorio enemigo, lo que naturalmente enfureció bastante a los bárbaros. Realmente podemos decir que esta fue la última vez que las fortificaciones fronterizas del Imperio Romano Occidental se fortalecieron nuevamente, y que el Imperio Romano Occidental incluso se atrevió a hacer campaña en Alemania más allá del Limes. En asuntos religiosos fue sorprendentemente tolerante para un emperador cristiano, incluso permitiendo a los paganos continuar adorando a los antiguos dioses, lo que realmente no era algo dado en tiempos de creciente intolerancia religiosa por parte de los emperadores cristianos. Gracias a su muy capaz Magister Equitum, Teodosio también pudo sofocar una rebelión en África. Murió tempranamente en el 375 tras 11 años de reinado, presumiblemente de un derrame cerebral, al gritarle a un enviado Quadi. Así que en general, aunque podría haber tenido algunas deficiencias de carácter, ciertamente fue genial para el Imperio Romano Occidental. 9. Heraclio. Ahora esto fue algo difícil para mí y tuve que decidir entre Mauricio y Heraclio. Ambos tuvieron que luchar contra grandes invasiones, y ambos tuvieron éxito hasta que de repente no lo tuvieron. Sin embargo, Heraclio debe ser elogiado por salvar al Imperio Romano de la destrucción total y completa durante la Gran Guerra Sasánida, de 602-628. También debe ser elogiado por poner fin al reinado de Focas, posiblemente el peor emperador romano de todos los tiempos, quien no solo había matado al muy capaz Mauricio, sino que en realidad fue su culpa que la guerra sasánida hubiera estallado en primer lugar. Después de que Focas estuvo fuera del camino, Heraclio estuvo luchando durante todo su reinado contra los persas. Los persas, bajo su rey Cosroes II, pasaron a la ofensiva de la manera más devastadora jamás vista en toda la historia de casi 700 años de guerra entre el Imperio Romano y el Imperio Persa. Los persas conquistaron gran parte del Levante y República Árabe de Egipto, y gran parte de Anatolia, y para 626 incluso se habían aliado con los ávaros y estaban sitiando la propia Constantinopla. Sin embargo, las murallas de la fortaleza resistieron y los persas fueron rechazados. Heraclio tomó la ofensiva y penetró profundamente en el corazón persa, causando una gran devastación en el territorio persa, lo que provocó una guerra civil que vería a Khosrau asesinado y reemplazado por alguien amigable con los romanos, lo que terminó la guerra y se dio todo el territorio capturado de vuelta a los romanos en 628. Pero incluso cuando los romanos pensaban que lo peor había pasado, surgió una nueva amenaza solo algunos años después y arrasó las provincias completamente agotadas del Imperio Romano Oriental. Y Irán, ambos imperios habían sido totalmente agotados de mano de obra debido a los 26 años de guerra brutal. Para entonces, Heraclio era demasiado viejo para ir a la guerra él mismo y por lo tanto,
Después de haber salvado al Imperio Romano antes, ahora tenía que verlo desmoronarse. Pero sus reformas sentaron las bases para la supervivencia del imperio, en el sentido de que puso fin a la corrupción del reinado de Focas y reorganizó el ejército con gran éxito. Así que, aunque no pudo reconquistar el territorio perdido de los musulmanes, había derrotado a los persas y había sentado las bases para la continuación del Imperio Romano durante muchos más siglos, y por lo tanto es para mí al menos un gran emperador. Y si eres un nerd de Roma como yo, y las posibilidades son bastante altas de que lo seas si estás viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que la tienda Senatus Populusque Romanus está construyendo. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Así es, este es material de alta calidad hecho a mano. Realmente no hay un mejor regalo para ti o para alguien que conozcas que pueda ser fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado, y con este enlace puedes obtener un 10% de descuento en cada compra si escribes el código de descuento Mayorianos. Así que ve y revisa su surtido, es realmente increíble. Mayoriano ha sido llamado por Procopio de Cesarea el emperador romano más virtuoso que jamás haya vivido, y por Edward Gibbon el agradable descubrimiento de un personaje grande y heroico que a veces surge en una época degenerada para reivindicar el honor de la especie humana. Estas son ciertamente palabras de gran elogio, y de hecho no sin razón he nombrado este canal en honor a Mayoriano y lo he dedicado a su memoria. Nació en una época oscura y ciertamente habría merecido vivir en tiempos mejores, pero fue empujado a los años de decadencia del Imperio Romano de Occidente. Al convertirse en emperador en 457 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente pudo haber estado ya irremediablemente perdido. Porque no solo estaba rodeado de enemigos desde fuera, sino también infiltrado por enemigos desde dentro. Inmediatamente después de ascender al trono occidental, comenzó a emitir leyes y reformas que debían abordar los problemas fundamentales del Imperio Occidental, como poner fin a la corrupción, proteger los edificios monumentales de Roma, aumentar la tasa de natalidad de los romanos o permitir a los ciudadanos portar armas para protección. En 458 reclutó un gran ejército de foederati con el que, en el lapso de solo 2 años, reconquistó las partes perdidas de Galia e Hispania, básicamente duplicando el territorio del Imperio Romano Occidental en ese corto periodo de tiempo, e incluso convenciendo a Marcelino de Dalmacia para que se reincorporara de facto al imperio. Pero su acto final, que habría visto la restauración completa del Imperio Romano Occidental, desafortunadamente falló, y por lo tanto no puede ser puesto más alto en la lista de los más grandes emperadores romanos. Si hubiera tenido éxito, estaría en el primero o segundo lugar, pero lamentablemente su flota fue quemada en el puerto por traidores incluso antes de que pudiera embarcarse en la reconquista de África, y cuando después de este fracaso regresó a Italia cometió el error de desbandar su ejército, por lo que no tenía defensa contra el Magister Militum Riquemar, quien lo interceptó y lo mató a sangre fría. Mayoriano tenía el gran defecto de que aparentemente era demasiado confiado, no previó la traición de Riquemar, y aparentemente tampoco había previsto que los traidores podrían estar quemando sus barcos. Podría haber sido el mayor emperador romano de todos los tiempos, pero incluso con sus defectos, logró una cantidad increíble en tan poco tiempo, y posiblemente le dio al Imperio Romano de Occidente unos años más de vida. Por supuesto, el último emperador romano necesita estar en la lista, aún más porque posiblemente haya sido uno de los personajes más heroicos de todos los tiempos, y siempre será recordado por su increíble valentía durante la última batalla por Constantinopla. Mientras que Mayoriano ya había nacido en malos tiempos, probablemente Constantino habría envidiado a Mayoriano por los tiempos en los que vivió. En 1405, cuando nació Constantino XI, el Imperio Romano ya no podía siquiera ser llamado imperio. Para ese momento, consistía básicamente casi solo de la ciudad de Constantinopla misma y el área circundante, luego Tesalónica, y luego partes del Peloponeso. Pero para cuando se convirtió en emperador, en 1449 incluso, eso habría parecido agradable, porque para entonces, el Imperio Romano realmente solo consistía en Constantinopla misma, rodeada por todos lados por el Imperio Otomano, y es dudoso si Constantinopla podría incluso ser llamada ciudad para entonces. Nunca se había recuperado del brutal saqueo de los cruzados de 1204,
y era más un mosaico de pequeñas aldeas entre las viejas ruinas en descomposición de los grandes tiempos imperiales con campos y vegetación en medio. La situación era crítica, pero incluso así, Constantino hizo todo lo posible con la diplomacia para reunir apoyo del oeste, pero también para impedir que el nuevo sultán atacara Constantinopla. Finalmente sus planes fracasaron porque el nuevo sultán había decidido en algún momento conquistar la antigua ciudad de Constantino, y desde el oeste se enviaron muy pocos refuerzos. Por lo que cuando comenzó el asedio en abril de 1453 eran 80.000 otomanos, contra posiblemente solo 6.000 a 8.000 romanos y venecianos. Pero a pesar de la ventaja numérica y el uso de cañones, los otomanos todavía tuvieron muchos problemas para tomar la ciudad, y durante más de 6 semanas fueron repelidos una y otra vez. Solo a finales de mayo entonces la marea se volvió hacia los otomanos, y Constantino entonces supo que su ciudad caería. Pero en lugar de huir, luchó hasta el final. La ciudad podría haberse salvado fácilmente si hubieran llegado refuerzos más grandes desde el oeste. Pero lamentablemente, la mala relación entre los latinos y los romanos del este y el cisma ahora serían la perdición de la ciudad. Y cuando se violaron las murallas, se dice que Constantino dijo que la ciudad ha caído, pero yo aún estoy vivo. Y con estas palabras, él cargó con los últimos hombres que quedaban hacia los otomanos, donde cayó. Y por este increíble valor, Constantino XI está justamente allí con los más grandes emperadores romanos de todos los tiempos. El Imperio Romano de Oriente a menudo estuvo al borde de la destrucción total y, sin embargo, vio muchas veces recuperaciones milagrosas que nadie pensó que eran posibles. Y tal recuperación fue durante el gobierno de Basilio II. Podríamos decir que en realidad esta fue la última vez que podríamos llamar al Imperio Romano realmente un imperio en más que solo nombre, cuando de hecho se extendía desde el extremo oriente en Armenia hasta las costas del sur de Italia. En aquellos días, la ciudad de Constantinopla misma fue por última vez una ciudad impresionante que superaba con creces a todas las demás ciudades de Europa, en su puro tamaño y esplendor. Cientos de miles de personas vivían en la antigua capital romana, posiblemente hasta 500.000 en un momento en que incluso Reino Unido tenía unos ridículos 25.000 y París incluso más míseros 20.000 habitantes. De hecho, incluso en 1204, cuando los cruzados vieron la ciudad por primera vez, no podían creer sus ojos, porque nunca antes habían visto una ciudad tan vasta, tan esplendorosa e impresionante. Y aunque Constantinopla ya no era la antigua capital imperial, con muchos de sus antiguos foros romanos ya en decadencia, aún en muchos lugares tenía la vieja sensación de un linaje romano, con muchas de las antiguas estatuas aún sobreviviendo. Y Basilio II fue el último emperador en una larga línea de emperadores bastante exitosos que trajeron de vuelta al Imperio Romano de un colapso casi total. Aunque Basilio fue un soldado que hizo campañas exitosas en los Balcanes y el extremo oriente del imperio, uno de sus mayores logros fue el resurgimiento de las antiguas artes literarias y el aprendizaje, casi un renacimiento de la antigüedad. Durante su reinado hubo una notable influencia de la erudición clásica griega en el arte cristiano y un estudio generalizado de la filosofía griega antigua. Como resultado, la Universidad de Constantinopla experimentó un crecimiento significativo en su biblioteca gracias a la exploración de estos temas y los ambiciosos proyectos de ampliación iniciados por él y sus predecesores. En consecuencia, la Universidad de Constantinopla recuperó su posición como el principal centro de conocimiento durante esa era. A pesar de no estar inclinado hacia la literatura, Basil participó activamente en el desarrollo de iglesias, monasterios y hasta cierto punto ciudades, demostrando su naturaleza devota. También fue el emperador romano que más tiempo gobernó, con casi 50 años de reinado. Por lo tanto, Basilio II fue un restaurador como el que el Imperio Romano nunca volvería a ver después. 500 años antes de Basilio, el Imperio Romano acababa de perder su mitad occidental. Lo que comúnmente pero erróneamente se refiere como la caída del Imperio Romano, en realidad solo concernía a la mitad occidental de ese vasto imperio. Sin embargo, la mitad oriental no solo sobrevivió, sino que emprendió una masiva campaña de reconquista, la cual la mayoría de los contemporáneos consideraban imposible. Y fue bajo el gobierno de Justiniano que el Imperio Romano Oriental lograría reconquistar muchas de sus posesiones perdidas, reconquistando completamente los reinos vándalo y ostrogodo, destruyéndolos por completo e incluso reconquistando el sur del reino visigodo. En solo unas pocas décadas, el tamaño del Imperio Romano aumentó en más del 50%,
Por supuesto, esto no habría sido posible sin el genio militar de uno de los más grandes comandantes militares de todos los tiempos, a saber, Flavio Belisario. Sin embargo, debemos dar crédito a Justiniano por incluso concebir un plan tan ambicioso y ponerlo en marcha. También fue uno de los constructores más prolíficos en la historia romana, a la par con personajes como Augusto, Trajano o Maxencio, construyendo la Hagia Sophia, que superó a muchos de los grandes edificios antiguos de la misma Roma en su tamaño y magnitud. También codificó la ley romana en un compendio de tal complejidad que serviría como fundamento para el derecho moderno. Durante sus casi 4 décadas de reinado, el Imperio Romano vio un renacimiento de una escala increíble. Se construyeron muchas ciudades nuevas en todo el imperio, desde las Islas Baleares hasta ciudades como Justiniana Prima en la Serbia moderna. Las últimas grandes estatuas de la antigüedad se construyeron en su época. Muchas grandes obras de arte, como la columna de Justiniano y los mosaicos, florecieron y se volvieron increíblemente complejas en esa época. Por supuesto, no estaba libre de defectos de carácter. Suprimió brutalmente a los nicaritas en 532 en Constantinopla, aunque esto posiblemente se debió a la persuasión de su esposa, y no dio suficiente apoyo a Belisario en sus campañas. También fue muy intolerante religiosamente, dejó de financiar las últimas escuelas neoplatónicas e instigó persecuciones contra los paganos. Incluso podríamos decir que podría haber sobrepasado el Imperio Romano, pero esto es aplicar una retrospectiva injusta porque él no sabía lo que vendría después. Por lo tanto, Justiniano ciertamente fue un personaje defectuoso, pero aún así, un gran emperador cuando el Imperio Romano fue por última vez un imperio increíblemente grande. Por supuesto, el primer emperador romano debe estar incluido en la lista de los más grandes emperadores romanos, porque él fue quien lo inició todo. Ahora, por supuesto, podrías decir que esta fue una mala idea desde el principio porque el Principado realmente terminaría con la República Romana. Pero de nuevo, la República Romana también era inestable y había sucumbido a una serie de brutales guerras civiles. Y Cayo Octavio, el sobrino nieto del legendario César mismo, emergió victorioso de la guerra civil. La República Romana se había vuelto tan absolutamente inestable que él entendió que la única forma de salvar este frágil estado romano era idear un nuevo sistema de gobierno y así inventó el Principado, donde el emperador mismo era oficialmente el primero entre iguales, el Princeps Senatus, primero del Senado. Así que oficialmente solo era el jefe del Senado, mientras que en realidad ejercía un inmenso poder y efectivamente se había convertido en emperador. Fascinantemente, el propio Senado romano otorgó a Octavio todos estos poderes, pero de nuevo, podrían haberle temido porque entendían la posición de poder que Octavio había obtenido a través de sus victorias en las guerras civiles romanas. Entonces, Octavio podría haber salvado a Roma de la desintegración en estados rivales que de lo contrario podrían haber seguido luchando entre sí. Continuó y siguió conquistando nuevos territorios y el ahora Imperio Romano continuaría creciendo aún más bajo su reinado de 41 años. La ciudad de Roma misma vio una increíble transformación con muchos nuevos edificios impresionantes construidos a una escala asombrosa, tanto que se decía que cuando comenzó su reinado, Roma era una ciudad de ladrillos y cuando murió se había transformado en una ciudad de mármol. Sentó las bases para un periodo de 200 años de la Pax Romana, los días de gloria de Roma, donde a pesar de que algunos emperadores resultaron ser bastante locos, el Imperio Romano aún vivió un tiempo muy próspero que él había permitido que sucediera. Claro, también tenía fallos. Bajo su gobierno se perdió la provincia de Alemania, y elegir a Tiberio como su sucesor quizás tampoco haya sido la mejor idea. Sin embargo, sus logros fueron sobresalientes y para muchos, por lo tanto, fue en realidad el mayor emperador romano de todos los tiempos y reconozco completamente esta evaluación. Sin embargo, aunque Augusto fue ciertamente grande en cuanto a virtud, casi nadie se acerca a Marco Aurelio. No conocemos a muchos emperadores que fueran tan sabios, justos y modestos en su gobierno como lo fue Marco. Desde niño, a Marco se le introdujo a la filosofía estoica, la cual continuaría siendo una gran influencia en toda su vida, guiándolo a través de todas sus acciones y permitiéndole tener una mente tranquila y racional, algo que casi ningún emperador romano volvería a lograr. Anotó sus pensamientos en sus famosas meditaciones, las cuales en realidad nunca tuvo la intención de publicar, donde reveló su forma de aplicar la filosofía estoica a los problemas cotidianos,
e incluso a una forma de pensar en sí misma. A la edad de 17 años fue elegido por el entonces emperador reinante Adriano, cuya salud se deterioraba rápidamente, para ser hecho emperador después de que su inmediato sucesor Antonino falleciera, y así, después de que Adriano había muerto, Aurelio Antonino se convirtió en emperador, más tarde conocido como Antonino Pío, y adoptó al joven Marco para convertirse en el futuro emperador. Después de la muerte de Antonino en 161, Marco se convirtió en el único emperador, pero pronto eligió a Lucio Virus, su hermano adoptivo, como su coemperador. Desafortunadamente, no reinaría en paz por mucho tiempo. Ya en 161 estalló la guerra con el imperio. Parto luego se estaba gestando una rebelión en República Árabe Siria en 162. En 165, una enfermedad mortal desconocida se propagó en el imperio, matando a millones. Se pensaba que había sido viruela, y alrededor del mismo tiempo, las tribus germánicas, los marcomanos y Quadi, rompieron las fortificaciones fronterizas, matando a muchos romanos y saqueando ciudades enteras, incluso amenazando a Italia misma y sitiando Aquileia. Lucio Virus murió en 169 probablemente a causa de la viruela. Esta serie sin precedentes de calamidades podría haber abrumado a muchos emperadores, pero Marcos permaneció tranquilo gracias a sus enseñanzas estoicas. Así fue capaz de rechazar a los invasores detrás del Limes, terminó la rebelión en República Árabe Siria, ganó la guerra parta, e incluso hizo campaña profundamente en Alemania, en la patria de los Marcomanni y Quadi, planeando establecer la nueva provincia romana de Marcomania, pero luego murió en 180, y así sus planes se vieron interrumpidos. El único error que cometió fue hacer a su hijo Cómodo su sucesor, ignorando las advertencias de los maestros de Cómodo sobre el mal carácter de su hijo. Este fue, de hecho, un grave error, y esto impide que Marcos sea llamado el mayor emperador romano de todos los tiempos. A pesar de este error, salvó al imperio romano de una situación muy peligrosa, y con su mente tranquila y estoica y su gobierno justo, fue amado por muchos y justamente uno de los mejores emperadores de todos los tiempos. 2. Aureliano. Habiendo sido durante mucho tiempo descuidado o incluso pasado por alto por los historiadores, se vuelve cada vez más claro que Lucio Domitio Aureliano casi por sí solo salvó al Imperio Romano del colapso total durante la crisis del siglo III. En su corto reinado de solo 5 años, derrotó a innumerables tribus germánicas invasoras, a saber, los alamanes, los godos, los vándalos, los utungi, los sármatas y los carpi. Muchas de estas tribus amenazaban a Italia misma, pero las derrotó en las batallas de Fano y Pavia. Luego hizo retroceder a los godos más allá del Danubio y evacuó la provincia de Rumania, que ya no se podía mantener. Sus victorias le valieron los títulos de Germanicus y Gothicus Maximus. En Roma ordenó la construcción de enormes muros defensivos que aún se mantienen y llevan su nombre. Luego, en 272 y 273, derrotó al Imperio Palmireno separado con su legendaria reina Zenobia, lo que le valió los títulos de Particus Maximo y Restitutor Orbis. Zenobia fue desfilada por las calles de Roma en cadenas de oro en uno de los triunfos más esplendorosos de la historia romana. Pero no descansó mucho tiempo, ya que todavía estaba el Imperio Galo separado en el oeste. Pasó a la ofensiva en 274 y derrotó a este imperio separado en la batalla de Chalón y Turocatalaunum. Así que en solo 4 años básicamente había derrotado a todos los invasores bárbaros y a los 2 imperios separados, asegurando consecuentemente las fronteras del imperio y reunificándolo. Por lo tanto, se le dio el título de Restitutor Orbis, restaurador del mundo, por salvar básicamente al imperio romano. Por supuesto, también tuvo ayuda de sus emperadores predecesores, o de su sucesor, el emperador Probo. Pero es innegable que sin Aureliano, la historia realmente podría haber tomado un camino muy diferente y el Imperio Romano podría haber caído entonces, y allí en alguna forma diferente a cómo cayó en nuestra línea de tiempo. Promulgó muchas reformas e intentó establecer el culto a Sol Invictus como la nueva religión principal del imperio. También intentó reformar la deteriorada moneda romana y establecer un nuevo sistema de distribución de alimentos para los pobres. Pero lamentablemente intentó demasiado a la vez en un tiempo donde los emperadores eran asesinados regularmente por tropas rebeldes. Y así pensamos que, mientras estábamos en ello, ¿por qué no derrotar y conquistar completamente a Irán, el enemigo eterno en el este? Así que embarcó hacia el este con su ejército, pero nunca llegó allí. En su camino desde Tracia hasta Asia Menor, fue asesinado por uno de sus soldados que temía un castigo por haber dicho una mentira e instigó una conspiración contra Aureliano. Aureliano quería acabar con la corrupción en el ejército,
Pero por desgracia, el ejército estaba corrupto hasta la médula. Y así terminó este heroico reformador y soldado, el restaurador del mundo romano. Tal parece ser a menudo el destino de los mejores gobernantes, demasiado buenos para los tiempos corruptos en los que vivieron y queriendo resolver demasiados problemas a la vez, haciéndose demasiados enemigos. Pero incluso en su corto tiempo como emperador, Aureliano logró tanto que incluso le garantizó el primer lugar. Es simplemente una cuestión de preferencia personal. 1. Trajano. Trajano podría considerarse, y es solo una opinión subjetiva, como el mejor emperador romano de la historia. Y de hecho el propio Senado romano llamó a Trajano Optimus Principes el mejor gobernante. Cada vez que un nuevo emperador romano era reconocido por el Senado, se hacía con el deseo Felicior Augusto Melior Trajano, ser más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. Y Trajano realmente se ganó esa reputación. Bajo su gobierno, Roma alcanzó el cenit de su poder, puramente por la extensión de su enorme imperio, pero también en lo que respecta a la política fiscal, arquitectura, construcción de infraestructuras, producción industrial, complejidad de su arte y otras métricas. No solo fue un excelente comandante que conquistó Rumania y la convirtió en una nueva provincia romana, sino que también expandió el imperio mucho hacia el este, derrotando al imperio parto de tal manera que no solo fue saqueada la capital Ctesifonte, sino que se crearon 3 nuevas provincias en el extremo oriente: Armenia, que llegaba hasta el mar Caspio, luego Mesopotamia y Asiria, que llegaban hasta el sureste, hasta el mar Rojo. Una expansión territorial que Roma nunca volvería a alcanzar. Pero también fue un constructor prolífico, embarcándose en un programa de construcción sin precedentes, gracias al superávit fiscal alcanzado al derrotar a los dacios. Con la ayuda de su maestro arquitecto Apolodoro de Damasco, construyó la magnífica columna, foro y mercados de Trajano, que permanecerían en uso durante más de 700 años y aún estaban en pie hasta que fueron destruidos por un terremoto en 847 después de Cristo. Pero también hizo construir muchas carreteras, acueductos y puentes, así como muchos fuertes militares y muchos templos a lo largo del imperio. Gobernó con justicia y estableció un Estado de Derecho que trataría a todos los ciudadanos romanos de manera justa. Incluso trató a los pobres con respeto y buscó poner fin a la pobreza en el Imperio Romano, introduciendo un sistema de alimenta, un programa que proporcionaba apoyo financiero y alimentos a las personas empobrecidas. Esta iniciativa mostró su compasión y dedicación para aliviar la pobreza y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos romanos. Por lo tanto, no solo fue un comandante militar muy exitoso y un gobernante justo, sino que también parece haber sido amable y compasivo, una cualidad muy rara en los emperadores romanos. Su defecto podría haber sido que uno podría decir que sobrecargó el imperio romano, pero de nuevo, uno siempre podría hacer ese caso para cada gran expansión del imperio romano. Por lo tanto, para mí, Trajano puede ser llamado con justicia el mejor emperador romano de todos los tiempos. Menciones honoríficas. Nerva fue un buen emperador, pero gobernó durante demasiado poco tiempo para haber tenido un impacto duradero. Sin embargo, sentó las bases para la era dorada de los 5 buenos emperadores, y su mayor logro posiblemente fue seleccionar a Trajano como su sucesor, iniciando así los 100 mejores años del Imperio Romano. Adriano también fue un muy buen emperador, y casi habría entrado en la lista de los 10 mejores. Sin embargo, su carácter estaba bastante defectuoso, y si debemos creer a sus contemporáneos, debió haber tenido bastantes arranques de ira de vez en cuando, y era un gobernante mucho más autocrático que Trajano. Por supuesto, en general fue un gran emperador y también se podría argumentar fuertemente para ponerlo en el top 10. Esto es solo una cuestión de preferencia personal. Antonino Pío. Normalmente habría incluido a Antonino Pío en el top 10, porque era un gobernante muy justo, amable y modesto que enseñó a Marco Aurelio cómo ser un buen emperador. Desde una perspectiva puramente de carácter, merecería estar en el lugar 1 a 3. Sin embargo, fue su pacifismo lo que prepararía el escenario para los desastres posteriores de los años 160, pero por supuesto, eso es una aplicación injusta de la retrospectiva, así que fácilmente podría verlo en el top 5. Gallienus es posiblemente uno de los emperadores romanos más subestimados. No solo derrotó a un enorme ejército de los Alemanni en Mediolanum, en 259 que había invadido Italia, sino que también derrotó a múltiples usurpadores y también a los godos invasores, en 268,
También fue él quien estableció el primer cuerpo de caballería dedicado y puso un mayor énfasis en la caballería. Así que sí, uno podría ponerlo fácilmente en el top 10. Claudio II Gótico. Claudio II Gótico es uno de esos grandes emperadores que han sido injustamente descuidados simplemente porque no reinaron el tiempo suficiente. Pero en sus cortos 2 años de reinado, Claudio derrotó a los godos y a los alemanes, lo cual fue realmente importante para el imperio. Lamentablemente fue víctima de la plaga de Cipriano. Probo también es a menudo injustamente olvidado, pero también fue grande, porque reconquistó la perdida provincia de Agri Decumatis en Alemania, y derrotó a los Alemanni, y aplastó completamente a los Lushi, asegurando así las fronteras del Imperio Romano. Pero desafortunadamente fue asesinado por su ejército como tantos emperadores en aquellos tiempos. Diocleciano. Para muchos, Diocleciano es uno de los mejores emperadores de todos los tiempos, y de hecho fue un gran reformador. Fue él quien introdujo la tetrarquía y estabilizó el imperio. Pero también se podría argumentar que esto más tarde llevaría al debilitamiento de Roma, a las guerras civiles y a la división final del imperio en una mitad oriental y una occidental. Maxencio podría haber sido un gran emperador, pero básicamente todo lo que sabemos de él proviene de la propaganda de Constantino, que distorsiona completamente su persona. En realidad, ya era muy tolerante con los cristianos antes de Constantino, y fue uno de los constructores más prolíficos de la historia romana, casi a la par con Trajano o Augusto, por lo que también merece ser contado entre los grandes. Constantino, para muchos, es grande debido a su legalización del cristianismo, y se le debe reconocer por establecer Constantinopla, que duraría más de 1000 años. Pero también se podría argumentar que fue este desplazamiento de la base de poder imperial hacia el este, lo que debilitó a Roma y al Imperio Romano Occidental, lo que podría haber acelerado su caída. Juliano Flavio Julianus fue un personaje heroico, pero fue demasiado precipitado y quiso demasiado en muy poco tiempo. Sus grandes victorias en Galia fueron realmente importantes para estabilizar el oeste, y quería devolver a Roma a su religión y valores tradicionales. Pero su invasión de Irán fue demasiado apresurada, lo que sería su caída. Podría haber estado en el top 10 si hubiera logrado derrotar a los persas con éxito. Constantius III a menudo es pasado por alto, pero fue un gran general que estabilizó el Imperio Romano Occidental y lo salvó del borde del colapso, comprándole varias décadas más. Sin embargo, su reinado como emperador fue demasiado corto, ni siquiera un año, antes de morir de enfermedad. Y si hubiera reinado más tiempo, estoy seguro de que estaría en el top 10. León I. León fue en realidad el último emperador romano oriental que intentó todo lo que estaba en su poder para ayudar al Imperio Romano Occidental. Y mientras él vivió, también se mantuvo a flote el oeste. Pero tan pronto como León murió de enfermedad en 474, básicamente murieron las últimas esperanzas del Imperio Romano Occidental, y por eso se podría hacer un fuerte argumento para incluirlo en el top 10. Antemio también es a menudo pasado por alto. Fue un muy buen emperador, pero tenía muy poco con lo que trabajar, y para su tiempo, el Imperio Romano Occidental estaba corrupto hasta la médula. Era religiosamente muy tolerante y educado en filosofía, y algunos dicen que era un pagano secreto. Intentó salvar el Imperio Romano Occidental, pero al final subestimó el mal de Ricimer. Si hubiera vivido más, podría haber sido uno de los emperadores más grandes. Mauricio fue un emperador muy bueno, y realmente podríamos decir que con su muerte, así comenzaría la caída del Imperio Romano. Fue el último emperador en hacer campaña a través del Danubio como el mismo Trajano, y casi derrotó a los ávaros, pero subestimó las tendencias rebeldes de su ejército, y eso fue su caída. Si hubiera vivido más tiempo, podría haber sido uno de los mejores emperadores romanos de todos los tiempos, pero aún así se puede hacer un argumento sólido para incluirlo en el top 10. Espero que hayas disfrutado este video algo diferente. Rara vez hago videos de top 10, pero lo haré de vez en cuando, porque por alguna razón mi video más exitoso es un video de top 10, y parece que a la gente le gusta ese tipo de cosas. Por lo tanto, intentaré de vez en cuando hacer más videos de top 10 o top 5 donde intentaremos clasificar todo tipo de cosas o personas del Imperio Romano. Por favor, dale me gusta y suscríbete para no perderte ningún video futuro sobre la era tardía del Imperio Romano. Y por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube,
Y realmente quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier manera. Y si quieres aprender más sobre la vida del gran emperador Mayoriano, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. E incluso hice una trilogía completa sobre su vida. Pero si quieres aprender más sobre el muy subestimado y descuidado emperador Maxentius, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Benevalete.